Cordiales saludos, amigos y hermanos. Hoy vamos a continuar con nuestros estudios de parábolas y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. La parábola de los talentos es una parábola que el Señor dio precisamente después de que terminó las parábolas proféticas. Apenas terminó la parábola de las 10 vírgenes que hablaban de la segunda venida de Cristo, Él entró en esta parte que se llama la preparación para el encuentro con Jesús. La explicación que había dado de las 10 vírgenes sobre la necesidad de tener el aceite en los vasos juntamente con sus lámparas estaba explicado ahora a más profundidad en esta parábola. Esa es la que vamos a estudiar en esta noche. Nos vamos a poner de rodillas para hacer una oración. Bendito Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos, Padre Santo, que tu presencia esté con nosotros para poder comprender tu santo mensaje. Que las palabras que podamos, Señor, aprender también puedan quedar atesoradas en nuestra mente y corazón y que sean el motor que impulse nuestras acciones. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. San Mateo capítulo 25 es el lugar donde está registrada la parábola de los talentos a partir del versículo 14. Algo interesante es que en el libro de Lucas, en el capítulo 19, se hace mención de la misma parábola, solamente que esta vez Jesús utiliza el nombre de talentos, en lugar del nombre de talentos, minas. Sin embargo, las dos nos hablan del mismo incidente. Por esa razón, vamos a estudiarlas juntas en este tema. Nos dice la Escritura, San Mateo capítulo 25, versículo 14. San Mateo 25, 14. San Mateo 25, 14. Mientras nuestro hermano ubica, nosotros vamos leyendo en la Biblia. Dice así, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les repartió, les entregó sus bienes, todo lo que poseía. Sigue diciendo más. A uno dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido todo lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos,
Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil dijo, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús presentó así la parábola de los talentos y mostró a 3 personas a quienes repartió todos sus bienes. Y luego esperaba de ellos que pudieran generar más cantidad sobre la cual habían recibido. El que recibió 5 trajo el doble. El que recibió 2 trajo el doble. Pero el que recibió menos, lo más poquito, no quiso trabajar ni aún ese poquito y escondió el talento, y al final lo único que recibió como paga de parte del dueño fue una sentencia muy dolorosa. Muy bien, vamos al libro de San Lucas, capítulo 19, y allí encontramos la misma parábola, solamente que esta vez con minas. Dice así, San Lucas 19:11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Mientras en la otra parábola se nos decía solamente que se fue lejos, ahora se profundiza un poco más y se dice fue a recibir un reino para regresar, para volver. Y entonces allí llamó a sus 10 siervos y les dio 10 minas. Acá se mencionan ahora 10 siervos y a cada uno se le da una mina. Las minas representaban a una buena cantidad de dinero. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo, es decir, trabajen ese dinero. Vayan a hacer más minas con lo que tienen en las manos. Sigue diciendo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, es decir, los propios de la ciudad le aborrecían a este hombre que se fue lejos. Y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Ahora, Jesús está presentando que ese hombre que se fue lejos fue a recibir su reino, es decir, que era un rey. Pero estos conciudadanos dijeron, no queremos que éste reine sobre nosotros, jamás te vamos a dar el reino a ti, tú no vas a mandar sobre nosotros nunca. Bueno, no les gustaba querer hacer lo que era correcto y por eso le decían, tú no reinarás sobre nosotros. Jamás nos uniremos a ti, mucho menos trabajaremos contigo. Tremenda decisión. Pero bueno, igual se fue y recibió su reino porque el reino ya le tenía que ser entregado. Así que entonces cuando él regresó, después de recibir el reino, manda llamar a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero, diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Así que entonces le dijo a este hombre, ahora vas a tener bajo tu mando 10 ciudades completas que tú vas a conducir. Qué maravilloso. Muy bien, sigue diciendo. Versículo 18. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? Verso 23. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina
y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Muy bien, Jesús con estas dos parábolas entonces menciona un incidente muy parecido. En una, se centra más en las personas, en los siervos que tenían que hacer la tarea. Y en la otra, acompaña la condición de los judíos que rechazaron a Jesucristo como un ejemplo de que en todos los tiempos Jesucristo iba a ser rechazado de la misma manera. La primera vez que trajo la primera parte del Evangelio fue rechazado por los judíos. Y en esta última vez, a través de su palabra, volverá a ser rechazado. Rechazarán la verdad de la Biblia y no querrán que la Biblia reine sobre ellos. Este libro es el Rey. Jesucristo mismo, a través de este libro, conduce a su pueblo. Y por lo tanto, muchos rechazarán esta verdad. Pero veamos ahora el desarrollo de las dos parábolas para poder comprender exactamente lo que Jesús quiso decir a través de estas, de acuerdo con los símbolos y las figuras. Libro de San Mateo, capítulo 29. Capítulo 25, perdón. Versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ya hemos dicho que el reino de los cielos es la representación del gobierno de Dios a través del Evangelio. Así que el Evangelio es el reino de Dios, su palabra. Cristo está diciendo: las enseñanzas de mi reino, es decir, mi palabra, es semejante a un hombre que se fue lejos. Obviamente se está refiriendo a sí mismo. Él es el que se fue lejos para recibir su reino. La Biblia lo declara así. En el libro de Daniel, capítulo 7, nosotros encontramos cómo es que el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, tenía que ir a recibir su reino, bajo el contexto de la hora del juicio. Dice así el texto. Daniel capítulo 7, verso 9 y 10, dice la Escritura: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel está hablando acerca de la hora del juicio. Y luego continúa diciendo en el versículo 11: yo entonces miraba, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, y miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Esta profecía se cumplió para 1798, cuando cayó el poder de la bestia, representando a Roma papal. Verso 12. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Estamos hablando de Babilonia, Persia y Grecia. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Esta escena del juicio y cuando el Hijo de Dios viene hasta su Padre se cumplió para 1844, cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo para iniciar el juicio en el cielo, puesto que Daniel capítulo 8 versículo 14 nos dice para cuándo se daría la purificación del santuario celestial, o también llamado la hora del juicio. Daniel 8:14 dice así: él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. La purificación del santuario ya hemos estudiado que representa a la hora del juicio. Tal es así que entonces esa purificación del santuario, que es la hora del juicio,
según esta profecía de los 2300 años, se extendía hasta 1844. De eso ya hablamos en otras veces, cuando toqué la profecía de los 2300 años con Daniel. Ahora bien, dice acá, el santuario será purificado, el templo sería purificado. Malaquías capítulo 3. En este libro de Malaquías se nos menciona cómo es esta purificación del templo. He aquí yo envío mi mensajero, dice el versículo 1, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente, sorprendentemente, a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida, o quién podrá estar cuando Él se manifieste? Porque es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Fíjense lo que dice aquí el texto. El Señor dice, viene a su templo. No dice que viene a la tierra, esto no es su segunda venida. Esto es a su templo en el cielo, en el santuario celestial. Y cuando entre en su templo, entra para sentarse a afinar la plata, los hijos de Leví, como a oro. Ya ese acto, el versículo 5 le llama con las siguientes palabras: y vendré a vosotros para juicio, dice el texto. Así que entonces, cuando el texto dice que viene como jabón de lavadores para purificar a su templo, está hablando de la purificación del templo del cielo, del santuario celestial. En Levítico capítulo 16, versículo 16 dice, y purificaré el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel. Así que la purificación del santuario, según Levítico 16, 16, vendría a ser la limpieza de los pecados de su pueblo. Por eso dice, purificará a los hijos de Leví. Y a eso se le llama la hora del juicio. Ahora bien, teniendo eso en cuenta, el rey que se marchó para el cielo y se fue lejos, se fue para poder llevar a cabo este juicio. ¿Y qué pasó? Daniel capítulo 7. Estamos armando esta parte. Versículo 14. Cuando Jesús se presenta ante el anciano de días y termina el juicio con el anciano de días, ¿qué cosa se le entrega al final del juicio a Jesús? Dice así, versículo 14. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y un reino que nunca será destruido. Ajá. O sea, cuando dice la parábola que se fue a recibir su reino y se fue lejos, entonces es cuando Jesús se va para el cielo por bastante tiempo y en 1844 se inicia el juicio donde recibirá los reinos de este mundo. Qué interesante. Vamos a ver. Libro de Apocalipsis capítulo 11. Allí tenemos otro texto paralelo que habla de la misma escena. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 hasta el 19. Dice el texto bíblico: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Cuándo fue que se abrió el templo de Dios y se vio el arca del pacto? Cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo y se vio el arca del pacto en el interior del templo. Y esto ocurrió para el tiempo del juicio, puesto que el versículo 18 dice: y se han airado las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar. O sea, había llegado la hora del juicio. Y esto es 1844. Muy bien. Así que entonces se fue para recibir su reino, a fin de llevar a cabo el juicio en el cielo, y luego regresar para poder reclamar a cada uno de sus siervos los bienes que les dio. ¿A quiénes se les llama los siervos en la Biblia? Nos dice el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo. ¿Qué se les llama a los mensajeros del Señor? Sus siervos.
Así que entonces cuando llama a sus siervos, está llamando a aquellos que les encomendó su palabra. ¿Quiénes son esos? Todo su pueblo en este tiempo, toda la iglesia. Dios nos encomienda su palabra para proclamarla, para llevarla al mundo entero. Por sobre todo a los que llamó para proclamar la verdad. Ahora bien, una vez que llamó a estos, nos dice la parábola qué sucedió. Regresamos al libro de San Mateo. San Mateo capítulo 25. Y nos vamos al versículo 14. San Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Muy bien, cuando la Biblia nos habla acerca de los bienes, ¿a qué se está refiriendo? Veamos qué son los bienes. Libro de San Lucas, capítulo 12, versículo 19. Vamos a ver qué dice allí la Escritura. En este capítulo de San Lucas, Jesús habla de otra parábola. De esa vamos a hablar más adelante, pero lo que me interesa solamente es la parte del significado de lo que son los bienes. ¿Qué cosa dice acá? Versículo 18 y 19. Un hombre había ganado muchas riquezas. Tenía bastante trigo, graneros que se había hecho y dijo lo siguiente. Dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los voy a edificar más grandes. Y allí voy a guardar todos mis frutos y mis bienes. Ajá. ¿A qué se estaba refiriendo con bienes este hombre? A todo lo que él había logrado sacar en su cosecha. Todos sus frutos y sus bienes estaban guardados allí, en sus graneros, donde se guardaban los granos especialmente que había cosechado. Entonces, en primer lugar, los bienes son todo aquello con lo que un hombre trabaja, todas sus posesiones, todo lo que son sus inversiones. Así que en principio los talentos estarían representando a las inversiones y posesiones materiales que tiene un ser humano. Regresamos a San Mateo 25 y seguimos leyendo qué cosa más son estos bienes. Y ahora nos vamos hasta el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 12. Romanos, capítulo 7, versículo 12. ¿Qué nos dice allí la Escritura en relación a lo que son los bienes? Romanos 7, 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Así que entonces las partes del bien de Dios, los bienes que también entrega, son el comportamiento y la conducta que se van a desarrollar en la persona. Vale decir, los talentos que te va a dar para que tú puedas desarrollar tu personalidad. Son bienes de Dios, las enseñanzas que vienen por sus mandamientos para capacitarte. Fíjate en esto. En el mundo, la gente recibe como bien la educación y la educación le va a reportar beneficio. Sin educación no podrías tú obtener beneficios fácilmente. La educación puede ser a través del colegio, la educación puede ser a través de los padres, la educación puede ser a través de la sociedad en que tú vives. Y gracias al tipo de educación que recibas, formarás tu personalidad y obtendrás los beneficios de la vida, ¿correcto? Así entonces, cuando el Señor le entrega sus bienes, le está entregando también sus enseñanzas, su palabra que haría de estos siervos poderosos, capacidad. Eso se llama capacitación. Cuando a una persona tú la llevas para trabajar, la capacitas primero, le enseñas y luego la mandas a trabajar y tiene que reportar bienes. Muy bien. Más aún, ¿a qué más se refiere el entregar los bienes? Libro de Eclesiastés. Libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 9. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 9. El Señor le ha entregado al ser humano correctamente. Todo en conjunto nos entrega Dios para que nosotros podamos sacarle el máximo provecho. Es decir, lograr la realización total en cada uno de estos aspectos. Qué interesante. Así que entonces el Señor nos entrega
el tiempo, nos entrega los tesoros, nos entrega los talentos y también nos ha puesto al cuidado de un bien más, de nuestro templo, del cual tendremos que cuidar, vale decir, nuestro propio cuerpo. Estas cosas son mencionadas aquí en relación con lo que el Señor les entregó como bienes a sus siervos. Primera de Corintios, capítulo 1, capítulo 12, perdón. Primera de Corintios 12. Allí se nos habla acerca de cómo Dios le ha entregado al ser humano talentos con los cuales va a perfeccionar su vida, llamados también dones. Nos dice así, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. El apóstol Pablo nos está diciendo, Dios nos ha dado su espíritu y para que a través de éste lleguen a nosotros los dones, con la finalidad de que no seamos arrastrados como cuando erais, dice, gentiles, y erais llevados como los ídolos mudos. Cuando una persona no tiene los dones del Espíritu, inmediatamente esta persona se deja arrastrar por cualquier cosa que le digan. Va a la par con la marea del mundo. Muchas personas hacen eso. Desde que nacen y van creciendo, se dejan arrastrar por lo que ven. Lamentablemente, piensan como en el mundo se dice el famoso dicho, al lugar que fueres, haz lo que vieres. Y lo aplican para la vida. ¿Y qué hacen? En medio de esta vida, copian lo que los demás hacen y piensan que así es la vida. Ven, por ejemplo, que hay un grupo de personas que se dedican a la diversión, se dedican a los viajes, se dedican a los gastos, su vida solamente es eso, no viven para otra cosa. Y muchos de los que no tienen nada de educación, por cuanto todos llegamos hacia la tierra sin educación, ¿por qué? Porque venimos con el cerebro vacío. Entonces, ¿qué pasa? Al no recibir instrucciones, al no recibir enseñanzas, al no recibir los bienes de los talentos, estas personas, como no tienen capacidad de razonamiento todavía, solo comienzan a mirar y dicen, así es la vida. Ven al pobre, ven al rico. Y cuando ven al pobre dicen, ya, así es una persona cuando no tiene nada en esta vida. Ven al rico y dice, así quiero llegar a ser. Y entonces piensan que la vida es empezar como el pobre para terminar como el rico. Y no piensan en la realidad, solo están mirando lo que los demás hacen. Viene otro y hace lo mismo, viene otro y hace lo mismo. Viene todo el montón y hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen razonamiento personal, no saben lo que es la vida, piensan que la vida es lo que ven. Sin embargo, la Biblia dice, nosotros no andamos por lo que vemos, sino por la fe. Hay una gran diferencia, no por fe, no por vista, sino por fe. Interesante. Entonces, ¿qué cosa quiere decir esto? Dios nos da el don del Espíritu Santo a través del conocimiento de la palabra. Analicemos un poquito a este Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya sabemos que es la tercera persona de la divinidad. Pero ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta a través de la palabra. Jesús dijo en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 63, lo siguiente. San Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son la vida. Así que entonces, cuando alguien pregunta ¿qué cosa es la vida? Respóndele con esto, las palabras de Jesucristo son la vida. La vida no solamente del chispazo de vida, de estar funcionando y activo, no señor, no solo es eso. Está hablando de la vida, del desarrollo desde que tú naces hasta que terminas tus días cumpliendo tu misión, hasta que llegas al final de tus días, ¿correcto? Esa es la vida. Y aquí Jesús dice, en este libro está el Espíritu y está la vida. Así que si quieres saber cómo conducirte en la vida, lo que tienes que hacer es leer este libro para que conozcas cómo es el desarrollo de la vida, qué te va a ocurrir, con qué cosas te vas a encontrar y cómo las tienes que enfrentar.
Como un padre que le enseña a sus hijos cómo enfrentar la vida, Dios enseña al mundo entero, que son sus hijos, cómo se tiene que enfrentar la vida. Los que se dejan conducir por este libro llegan a alcanzar el éxito seguro de la vida sin tener que caer en los extremos de la maldad y de cualquier tipo de corrupción que reine en el mundo por la concupiscencia. ¿Correcto? Muy bien. Así que entonces, cuando aquí se habla de los dones del Espíritu, se te está diciendo en otras palabras las capacidades que el Espíritu Santo te va a dar para poder enfrentar a la vida. Primera de Corintios capítulo 12, continúa diciendo aquí el apóstol. Verso 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Así que entonces puedes tener diversidad de dones, pero todo van a ser de la enseñanza del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu te da según tú buscas. Cuando tú vienes a la palabra del Señor, se nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Por tanto, entonces tú vienes a la Biblia y la Biblia te enseña cómo debes llevar adelante tu vida. Y te lo da con cientos y cientos y cientos de ejemplos. Ves a los patriarcas, ves a los profetas, ves a los reyes, ves a los príncipes, ves a las princesas, según tu capacidad, ves a los niños, ves a los jóvenes, ves a los adultos y ves a los ancianos. Para todos hay. Y cuando vienes a la Biblia, comienzas a ver cuál es el camino que te toca a ti. Y te das cuenta recién de a qué Dios te está llamando. Dios no te llama por sentimiento, Dios no te llama por emociones, ni te llama por señales milagrosas, entre comillas. Te llama con conocimiento, a través de la verdad de la palabra. Cuando tú estudias este libro te enseña qué debes estudiar. Este libro te enseña en qué debes trabajar. Todo está acá. Si hay una carrera en el mundo que aquí no esté, es porque Dios no tiene nada que ver con esa carrera. Así de sencillo. Si hay personas que dicen, a ver, ¿qué quedará Dios para mí? A mí me gustaría tal carrera. ¿Dónde está? No hay esa carrera acá. Entonces es porque Dios no quiere. A ti te gusta, pero no es lo que Dios quiere. La vocación de una persona no es lo que le gusta, sino lo que se necesita. Te lo explico. Fíjate cómo. Tú naces en un pueblo donde no existe un odontólogo, no hay dentista. Y de pronto cuando vas creciendo te das cuenta de la necesidad y tú dices, momentito, acá se necesita un dentista. Así que me voy a preparar para ser un dentista y voy a seguir esa carrera y voy a venir acá a trabajar porque esta gente me necesita. Entonces descubres tu verdadera vocación. El apóstol Pedro gustaba de pescar. Le encantaba lanzar las redes al mar. Sin embargo, cuando Jesús lo llamó, le dijo su verdadera vocación. Fue Cristo quien le enseñó su vocación. Así también es Cristo el que a través de su palabra te enseña. Y le dijo a Pedro, Pedro, ya no vas a pescar más pescado. Ahora vas a ser un pescador de hombres. Te vas a dedicar a la proclamación del Evangelio porque esa es tu vocación. Porque Dios conoce y Pedro aceptó su vocación y vivió hasta el fin de sus días con esa vocación y llegó a ser el hombre más feliz de la tierra. ¿Te diste cuenta? Es Dios quien te muestra la vocación. No es lo que te gusta. Te pueden gustar 1000 cosas. ¿Por qué? Porque ya las estás viendo. Y tú dices, esa carrera me gusta. ¿Por qué? Porque da buena platita, porque voy a tener los mejores amigos a mi lado, porque los mejorcitos de la tierra se van a codear conmigo. No, eso no es tu vocación. Por eso es que hay muchos que por hacer eso, al final terminan la carrera y solo están pensando en dinero. Entran con el afán de aprender, estudian con el afán de servir a la sociedad y terminan con el afán de llenar los bolsillos. Entonces se echaron a perder, no sirven para nada. Pueden volverse multi-archi-supermillonarios con eso y sin embargo ser inservibles para este mundo. ¿Sí? Porque eso no es ser servible para el mundo. Servir a la sociedad significa hacer un bien a la sociedad y todo trabajo debe de ser en bien de la sociedad y no en bien pro bolsillo. El pro bolsillo debe estar medido para tus bienes y tus necesidades sin abusar de los demás, sin quererte imponer sobre los demás y sin querer aprovecharte de los demás. Fíjate nada más en nuestro mundo.
Se ve a los grandes y poderosos aprovechándose de todo, monopolizando negocios, acaparando terrenos, todo para sí. Estos han perdido de vista a la humanidad y se han convertido en máquinas nada más. No sirven para nada, a menos que se vuelvan útiles con la enseñanza de Dios. ¿Te das cuenta cuán distinto es el mundo de lo que es la iglesia? El camino hacia el cielo y el reino de los cielos. Si tú explicaras esto en un salón para gente que está pensando en cómo hacer dinero, lo que tú estás diciendo le va a sonar como locura. ¿Por qué? Porque para los que no andan bien, las palabras de Dios son locura. Así de sencillo. Entonces, para los cristianos, las palabras de Dios son vida eterna. ¿Sabes por qué? Porque el cristiano lucha por amar a su prójimo, por amar a Dios sobre todas las cosas. Su esfuerzo está centrado en eso porque ese es el tesoro más grande que puede llevar en esta vida. Porque eso lo va a convertir en una persona feliz, que va a disfrutar de la vida porque al final va a decir, hice lo correcto, logré servir en esta tierra, no fui un inútil. ¿Te diste cuenta? Entonces, pero eso, entiéndelo bien, eso solo toma forma en tu cerebro cuando primero lees el porqué. Porque después, a simple pasadita, tú siempre vas a decir, poco que no conviene estas cosas. Es porque todavía no estás razonando. ¿Cuándo vas a razonar? Cuando el don del Espíritu Santo, su palabra, more dentro de ti. Y eso te enseñará a discernir. Por eso el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 5, ya hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro, hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Fíjate ahora cómo el Señor llama para su pueblo y a cada uno le da los dones del trabajo que va a tener dentro de la iglesia. Interesante. Y con todo eso, cuando la persona recibe estas capacidades, esas capacidades brillan hasta en cuestiones y trabajos de este mismo mundo. Acuérdate de José, cómo recibió todos estos dones de parte de Dios a través de su padre Jacob y cómo esos dones lo llegaron a llevar hasta el pináculo en Egipto. Acuérdate de Daniel. Estos personajes han mostrado lo que los talentos de Dios pueden hacer. Su sabiduría, estaba en ellos la sabiduría de Dios y tenían el poder de Dios. Por eso allí se cumple San Mateo capítulo 6, versículo 33. San Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice la Escritura, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente la enseñanza de la palabra. Por ahí tienes que empezar. Y luego todo vendrá por añadidura. Qué interesante. O sea, para que tú entiendas lo que yo estoy diciendo ahora a través de la parábola que Jesús dio, es, si quieres llegar a captar las ideas del reino de los cielos, primero te tienes que llenar del reino de los cielos. Te lo voy a explicar con una ilustración, ¿correcto? Fíjate en esto. Si alguien me ofrece que voy a ir a trabajar a algún lugar y que ahí voy a tener beneficios, y yo voy a ver que ese lugar está alejado quizás de mi ciudad, está alejado de mis amigos, lo primero que voy a hacer es, a ver, ¿qué beneficio voy a sacar yo allí? Porque me están alejando de mi ciudad, de mis amigos, entonces quiero saber si allá voy a estar feliz y tranquilo, porque me parece que lo que me están quitando ya es felicidad. Entonces me dicen, no, ven, siéntate, acá te vamos a explicar de qué se trata este trabajo. Y cuando te van explicando vas viendo los beneficios. Y una vez que llegas a comprender todo eso, ahora recién dices, ya, adiós ciudad, adiós mis amigos de acá, que allá la veo 100 veces mejor. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque te explicaron y entendiste. Solo así elegiste. Dios quiere que tú primero vengas a este libro,
que lo conozcas, que lo leas sin prejuicios, quita tus ideas preconcebidas, llénate del conocimiento del libro y mira las promesas que hay allí. Y luego de eso, toma tu decisión. Porque cuando veas toda la enseñanza de este libro te va a enseñar de tal manera que tu vida termine en seguro éxito en el futuro. ¿Te diste cuenta? Pero si no lo lees, jamás vas a poder entender las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás se va a encargar de venirte a decir así: ¿te quieres meter con lo de Dios? Pero te espera una tremenda cruz, ¿eh? No sabes lo que te va a pasar. Todos te van a aborrecer, te van a perseguir, te van a odiar. Vas a ser el más sonso de todos, te vas a poner de alfombra y todos van a pasar sobre ti y van a pisarte. Eso te dice el diablo. Y tú llegas a pensar así y a creer eso cuando te hablan de las cosas de Dios, porque desgraciadamente las religiones te han dañado la mente. Todas las religiones cometen el peor error. No te llevan a estudiar la Biblia, solo te llevan a creer en el pastor, en el director de la iglesia o en el sistema de tu iglesia, en lugar de llevarte a educar con la palabra del Señor. Que si todos solo educaran en la palabra de Dios, al margen de sus creencias y sacramentos, se lograría muchísimo. ¿Por qué? Porque antes de que la persona tome decisiones para servir a Dios, primero tiene que estar llena del conocimiento de a qué cosa va a servir y por qué. Dios no quiere seguidores ciegos. Un ciego que guía a otro ciego, caerán los dos en el hoyo. Dios quiere seguidores inteligentes. Por eso Pablo oraba porque la gran sabiduría, la gracia de Dios llenara los corazones de los hijos de Dios. Y nosotros, al predicar el Evangelio, estamos llevando este conocimiento y sabiduría para que te llenes de eso y que eso sea el motor que impulse tus acciones, para que de la abundancia del corazón se vea la acción. Muy bien. Ahora, resulta que el Espíritu Santo entonces nos trae los dones, todo lo que es las enseñanzas. Las cosas entonces que estaba entregando este hombre a sus siervos estaban siendo: 1, los bienes materiales, ¿correcto? 2, los bienes espirituales. 3, la formación del carácter. Y 4, el cuidar de todos los tesoros. Muy bien. Tiempo, talento, tesoros y templo. Las 4 famosas T's. Todo eso está incluido ahí. Ahora bien, una vez que les dio esto, se fue. ¿Y qué sucedió? Seguimos leyendo. San Mateo capítulo 25, versículo 15. A uno dio 5 talentos, y al otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Esto es lo bonito acá. Dice que a cada uno le entregó los talentos, pero según su capacidad. Dios nunca jamás te va a dar más allá de tu capacidad. Así que no hay nada que temer. ¿Y la capacidad cómo sé cuándo la tengo? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque no todos conocen su capacidad. A veces tú le puedes decir a una persona, ¿pero te sientes capaz? Sí, sí me siento capaz, cuando no es capaz. Porque la capacidad no es un sentimiento. La capacidad es la cantidad de conocimiento que tienes en la cabeza para saber cómo actuar. Fíjate en esto, te lo ilustro. En una ocasión, un carro atropelló a una persona. Y todos salieron al sentir pues el choque, ¿no? El golpe y el grito que dio la persona cuando fue atropellada. Así que salieron corriendo. Y cuando salieron, se encontraron a la persona tendida en el camino y gritando. Así que todos venían y no sabían por dónde empezar. Todos querían ayudar. Tenían en su cabeza el máximo deseo porque veían a la persona sufriendo. Así que entonces, de pronto apareció por ahí un hombre y les dijo, a un lado todos. Y todos lo miraron. Y él les dijo, yo soy médico, a ver, por favor. Todos se hicieron a un lado al saber que era el médico.
Y el médico se acercó todo tranquilo, mientras todos estaban desesperados viendo borbotear la sangre. El médico se acercó, miró la sangre como siempre la mira, y se acercó y comenzó a dar los primeros auxilios. ¿Por qué el médico estaba tan tranquilo mientras los otros estaban desesperados? Todos estaban ahí con ganas de ayudar, pero no sabían cómo hacerlo porque no estaban capacitados. La capacitación viene por el conocimiento. Mientras no tengas conocimiento, no tienes capacidad. Ajá. Entonces, Dios te va a dar los talentos a medida que vayas recibiendo el conocimiento. Si estás estudiando la Biblia, recién estás haciendo tu año bíblico, Dios te va a dar capacidades de acuerdo con lo que estás avanzando. Y de acuerdo con eso te va a ir entregando los talentos, sus bienes en tus manos. No te va a entregar de un solo golpe. Muchas personas a veces hacen la comparación entre lo que da Satanás y lo que da Dios. Fíjate en esto. Cientos de jóvenes que no conocen lo que es la vida y hasta adultos incluso, piensan que la vida es buscar el dinero de la noche a la mañana, aunque sea ganándose la lotería. Hay gente que gasta en la lotería y en la rifa más dinero de lo que podría ganar en toda la lotería. Sí, tanto compra que todo eso que está comprando está enriqueciendo al otro. Y el día que se saca la lotería, todo lo que ha hecho es recoger nada más lo que sembró. Así que es perder el tiempo con esas cosas. Dios no quiere que actuemos así. Cuando nosotros queremos lograr alcanzar bienes en nuestras manos, esos bienes los tendrá que poner Dios de acuerdo con la capacidad que tengas. Piensa en esto, si a una persona de pronto le llegara la herencia, siendo ella pobre, no tiene nada, y le llega la herencia de $1.000.000, entonces esa persona, como nunca hizo ese dinero, no supo cómo llegar a alcanzar esa cifra, no sabe administrarlo. Entonces va a correr peligro ese dinero porque lo primero que va a hacer es querer malgastar. Por lo mismo que no ha tenido ahora, lo primero que va a hacer, me compro mi coche, me compro mi casa, me compro buena ropa, me voy a los mejores lugares y así voy a demostrar a las mejores playas quién soy yo. Todo lo va a echar a perder como el hijo pródigo. ¿Por qué? Porque no sabe administrar. Dios, si a la gente le regalara de la noche a la mañana el dinero, la gente no sabría utilizarlo. Lo malgastaría, se pervertiría y al final se mataría. ¿Así? Entonces Dios no quiere que el hombre tenga de la noche a la mañana cosas y posesiones porque sabe que no las sabe todavía administrar. Como es un Dios de amor, te lo va dando de acuerdo con tu capacidad. Para eso te tienes que capacitar en Dios, porque el mundo no te capacita para nada. El mundo te malogra, porque el mundo lo primero que hace es enseñarte diversión, placer, malgastar, y que tienes que estar a la competencia con los demás. Te echa a perder. Todo cristiano que se mete en la competitividad, la competencia mundana, de querer hacer más plata que el otro, de entrar en empresa, es tiempo de competencia, tienes que estar primero, meterte en esto, es inmediatamente dañado. Su cerebro se malogra, deja de ser un ser humano y se convierte en una máquina inservible. Solo va a producir más dinero, billetes, y no va a producir vida. Y va a pensar que es vida dedicarse a eso, pero nunca va a estar satisfecho. Siempre va a querer más. Se va a volver avariento. Pronto se va a meter por quererse mezclar con los grandes de la tierra, se va a mezclar en todo tipo de maldades y perversiones. Eso no es vida, por favor. ¿Por qué? Cientos de los que están en esos lugares altos odian la vida, se meten en cosas terribles. Caen en el satanismo, el espiritismo, las drogas y tantas cosas parecidas. Entonces, Jesús aquí en la parábola enseña que Él otorga según la capacidad. Así que lo que Dios quiere es que todos sus hijos primero se capaciten, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá de acuerdo con lo que Dios ponga en tus manos. ¿Sabes por qué? Porque para que Dios ponga algo en tus manos, tiene que confiar en ti. Y tú tienes que ganar esa confianza ante Dios. ¿Y cómo se hace eso? Vamos a ver.
Fíjate en esto. Cuando tú capacitas a una persona en un trabajo y le enseñas y ves que lo hace ya bien, como tú la has capacitado a esa persona, ahora confías y le dices, ¿sabes qué? Vas haciendo este trabajo. Mientras yo voy de viaje, tú vas haciendo esto y aquello. ¿Por qué le dice eso? Sencillo, porque la capacitó, sabe que va a poderlo hacer, porque la otra persona accedió a la enseñanza. ¿Comprendiste? Jesús, para confiar en ti, Él primero te capacita, te enseña, y cuando ve que ya conoces, puede poner cualquier cosa en tus manos y está seguro de que tú lo vas a hacer bien. Como decía de Abraham, yo sé que mandará a su casa después de sí, por cuanto ha guardado mis mandamientos, estatutos, preceptos y leyes. Génesis 26:5. Qué bonito, ¿no? Así es como Dios trabaja. Entonces, entregó a cada uno según su capacidad. Dios va a darte talentos a través de sus enseñanzas. A medida que estudies más, más talentos tendrás. Y a medida que apliques más enseñando a otros y enseñándote a ti mismo y poniendo por obra lo que vas aprendiendo, tu capacidad de talento se desarrollará. Por eso dice, al que tiene se le dará más, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará y se le dará al que tiene más. ¿Sabes por qué? Fíjate en esto. Mucho de esto se cumple dentro de la iglesia. Cuando Dios otorga algún talento, algún don, para que alguien comparta la verdad, y no la comparte por miedo y dice, sí, pero todavía no puedo, no se atreve, entonces ese poco que tiene pronto se le quita. ¿Por qué? Porque al no ejercer la capacidad que Dios le está dando por el conocimiento, comienza a retroceder y esa capacidad que pudo desarrollar se quedó opacada, enterrada en la tierra. Y ahora analicemos esas partes. Sigue diciendo el versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¡Ajá! Interesante. Así que dice que este fue y cavó en la tierra y ahí escondió el talento. Nosotros somos la tierra, porque fuimos hechos de tierra, Isaías capítulo 64, verso 8. Ya hemos hablado de eso. Así que entonces, cavar en la tierra significa esconder dentro de él lo que conoció. No lo ejerce. Por varias razones. Veamos esto. Primero, 1. Cuando recibe el talento de parte de los bienes de Dios, de su palabra, de su enseñanza, muchos cristianos tienen miedo a tener que practicar lo que conocieron. ¿Por qué? Porque sienten vergüenza. Dicen, no, ¿qué me dirán? Porque yo he leído en la Biblia que no tengo que tomar. Pero en una reunión donde están, allá está el congresista, por allá está el presidente, por allá está el gerente de mi empresa. Y si me pasan una copa, pues no voy a decir delante de todos, no, gracias, ¿qué pensarán de mí? Cuando haces eso, escondes tu talento. No lo estás ejerciendo. Ese talento de enseñanza que Dios te dio era tu personalidad. Si eras capaz de defender tu principio, demostrabas inteligencia. Pero cuando escondes tu principio y sabes que lo que ellos están haciendo es errado y está mal y les va a traer desgracia, y tú te callas, entonces muestras que lo tuyo no sirve y que lo de ellos vale más. ¿Por qué tú no vas a dar a conocer lo tuyo? Si tu cabeza te dice que algo es correcto y es un principio en tu vida, muéstralo, que lo vean, que te pregunten por qué lo haces. Entonces te van a decir, ¿qué no tomas? ¿Por qué no tomas? Ah, porque soy un cristiano y según los principios que he recibido de la palabra del Señor, me enseñan que una forma de cuidar mi cuerpo para que yo pueda ser útil para mi trabajo y la sociedad es que yo coma correctamente y beba correctamente. Ah,
Te van a decir, nadie se va a burlar de ti porque tú digas las cosas inteligentes. Y al contrario te van a decir, oye, ¿y en qué te basas? ¿Qué religión es esa pues donde tú aprendes? Ah, miren, se trata de los principios en relación con mi creencia sobre la segunda venida de Cristo, las cosas que ocurren en el mundo y el pronto regreso de este Salvador. Tú predicas y enseñas así y la gente se va a mirar una a otra y van a saber que tienes sabiduría. Al hombre no se lo valoriza tanto por el dinero que posee, sino por el cerebro que lleva. Cuando lo manifiesta, porque puede ser el más inteligente de toda la tierra, pero no lo manifiestas, no demuestras tu capacidad, y aunque seas el más inteligente de la tierra internamente, a nadie le importa. Por eso es que dicen muchas veces, aquel que es sabio ni siquiera le han dado importancia. ¿Por qué? Lo han preferido al otro, la han preferido a la otra, por su belleza y tanta cosa. Es porque no manifestaste tu cerebro. Ahí está el peligro. En cambio, el cristiano que tiene bastante conocimiento es capaz de defender sus ideas y demostrar sus principios de vida, obedeciendo el mandamiento de Dios, y Dios lo pone en gracia ante los demás porque se dan cuenta que no es cualquiera, que con él pueden lograr el mundo y más. ¿Te diste cuenta? Eso quiere Dios que hagas. Pero si escondes tu talento como este hombre que se acobardó, lo pierdes todo. Sigue diciendo la palabra de Dios. Versículo 18. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ahora bien, como los talentos también incluyen el dinero, estamos hablando ahora de alguien que esconde su talento. Comencemos por aquellos que reciben el talento de la predicación, porque está sobre todos los talentos, ¿no es cierto? Es el que lleva la vida eterna, el Evangelio. Muchas veces, el que recibió el talento de la predicación del Evangelio no dice lo que enseña la Biblia, tiene miedo a decírselo a la gente. Porque piensa que la gente de la iglesia se le va a ir y los diezmos se van a ir junto con la gente. Esta persona que piensa así es una persona que no está educada para la verdad. Es una persona que habiendo recibido las enseñanzas, las ha guardado dentro de la tierra y las ha enterrado. Porque no es capaz de atreverse a decir lo que aprendió. Así dice Jehová. Y al hacer eso, prácticamente hace perder a las almas y está escondiendo el talento, la capacidad que Dios le había dado. Tal es así que entonces, al esconder este talento, está haciendo que no crezca la viña del Señor. Le puso en sus manos los diezmos y las ofrendas para que pudiera hacer que estos diezmos y ofrendas produjeran más almas para vida eterna. El diezmo y las ofrendas se le entrega a los que llevan el Evangelio para que produzcan más, para que hagan que se llegue con el Evangelio al mundo entero y más almas entren al redil para llegar al cielo. Pero cuando esconde el talento del Evangelio, entonces comienza a jalar gente, ya no con la verdad, y tiene que poner la mentira, el error y hacerle creer a la gente filosofías huecas y decirle a la gente lo que le gusta. ¿Qué le gusta que le digan a la gente? A la gente no le gusta que le digan estás en pecado y te tienes que arrepentir. ¿Es por qué? Porque el corazón carnal está vendido al pecado. Romanos capítulo 8, versículo 7, fíjate lo que dice allí la Biblia. Romanos 8, 7. Por eso que cuando tú ves que hay un predicador que está predicando las profecías, que llama la atención a la obediencia a la ley de Dios, de inmediato se levantan contra ese predicador y le dicen fanático, extremista, lunático, no te sometes a la autoridad. Vienen incluso los superiores y le dicen cállate, no prediques eso, estás espantando a la gente, se va a ir la plata de la iglesia. Y entonces comienzan a arrinconar, a insultar y vilipendiar y lo odian al mensajero que dice la verdad. Y luego tratan de desprestigiarlo, lo difaman, inventan cosas contra él, dicen cualquier miseria contra el pobre hombre que está predicando porque quieren callar la verdad. Porque el corazón vendido al pecado, el corazón carnal, es así. Dice Romanos 8:7.
por cuanto los deseos de la carne son enemigos contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Así que entonces la natural tendencia del corazón carnal es odiar el mensaje que trae reprensión y curación. Se ama el mensaje que viene diciendo, ustedes son lo mejor para Dios, Dios los quiere así como son, está bien. Ya por gracia ustedes son salvos. Claro, compórtense bien, pero hasta ahí nomás. Tampoco no sean fanáticos de irse al pie de la letra. ¿Te das cuenta? Ese discurso diabólico le encanta a mucha gente y preferirían una religión así. Una religión que no exija desprenderse del mundo y de sus locuras. Entonces muchos, cuando ven que la gente hace ese tipo de reacción hacia el Evangelio, ¿qué hacen? Rebajan el Evangelio. Y para remate, cuando les dices a esos predicadores, ¿por qué rebajas el Evangelio? Porque la gente no te escucha. Ya, sí, yo varias veces les he hablado la profecía por ahí, por acá, les he dicho que se porten bien, no te hacen caso. La gente es rebelde. Lo que ellos son, culpan a la pobre gente. Es increíble. Tú sabes que la gente nunca por nunca va a querer hacer lo correcto si primero no le das buenas razones para que lo haga. Así es imposible, ni tú lo harías. ¿Por qué? Porque para que una persona quiera hacer el bien, primero tiene que tener buenas razones para tener que hacerlo. ¿Comprendiste? Dios no ha enseñado nunca que porque tú vienes y le dices a la gente, arrepiéntanse pecadores, ¿hasta cuándo van a vivir así como están miserables? Vengan a Jesucristo. Eso no va a cambiar a la gente. Para que haya un cambio en la gente, tú tienes que educarla. La gente tiene que llegar a comprender el por qué tiene que hacer cada cosa que Dios le pide. Dios quiere una obediencia inteligente, de amor se llama esa inteligencia, esa obediencia. Cuando tú obedeces porque entiendes, lo haces con alegría. Así te digan, te pongan una pistola en la cabeza y te digan, no vas a creer el sábado no. Tú vas a decir, sábado sí, te vamos a matar. Ya pues empiecen. ¿Por qué? Pues igualito, no me van a cambiar. Yo ya entendí, para mí es claro, es mi regalo que Dios me ha dado, es el día que se hizo por causa del hombre. Pero, ¿y si te matamos, todo va a quedar en nada? No, pues porque el día final voy a ser resucitado, Cristo me lleva al reino de los cielos, porque así está escrito, pues. No te van a cambiar la idea porque eres inteligente. En cambio, cuando eres un seguidor de una iglesia simplemente emotivo, fanático, sentimentalista, rápido te cambian la idea porque tomas lo mejor. ¿Y sabes qué terminas diciendo? Cuando tomas lo mejor, entre comillas, dices, no, Diosito quiere que yo siempre también me cuide. Cuídate que yo te cuidaré. ¿Y cómo aplican mal las cosas, no? Todavía se aplican ciertos refranes para defender su perdición y maldad. Así es. De manera que entonces, para que hagamos las cosas bien, primero Dios quiere educación. Cuando leas el libro, vas a entender las razones de por qué tienes que hacerlo. Muy bien, entonces dice el texto, este que tenía solo un talento, que solo recibió esa partecita tan fácil de tener que hacerla, ¿no? Anda, comunica el bien, eso es todo lo que tienes que hacer. No lo quiso hacer, no quiso impartir. No solo al pastor se le aplica esto y al director de iglesia, también se aplica al hermano de la iglesia que recibió la instrucción y que la acapara para sí y la guarda para sí. Dios le está entregando un talento para que tenga que emplearlo correctamente, para que le saque provecho, para que no malgaste su tiempo, para que no malgaste su cuerpo. ¿Por qué? Cuando te vas a la fiesta, te vas a la diversión, estás malgastando el templo, lo estás destruyendo. Y obviamente no vas a tener tiempo para salvarlo. ¿Sabes qué? Tu trabajo es salvar tu cuerpo, así de sencillo. ¿Y cómo salvo mi cuerpo? Cuando permito que Jesucristo me enseñe y Él me salve. Eso es salvar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tú solo no lo vas a hacer. Con Cristo, sin mí, nada podéis hacer. Vienes a su palabra y su palabra te enseña cómo se tiene que salvar la persona. Así te salvas tú. Y cuando tú recibes eso, esa capacidad, Dios exige de acuerdo con lo que te dio. Nunca va a exigir más de lo que te dio. ¿Correcto?
entonces tú tienes que aplicarte a buscar todo lo que más se pueda conocer para que en el momento en que se exija de ti respondas. Pero fíjate lo que pasó con este hombre. Regresamos a San Mateo capítulo 25. Este hombre le dijo algo a Jesús que era ilegal. Mira lo que dijo acá. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Qué cosa es arreglar cuentas con ellos? Isaías capítulo 1, versículo 18, fíjate lo que dice aquí. Isaías capítulo 1, versículo 18. Dice la Escritura. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Vamos a arreglar cuentas, está diciendo. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando Dios te llama a cuentas es porque va a haber juicio. ¿Correcto? Estamos hablando allí de la hora del juicio. O sea, se fue lejos y entonces cuando vino fue para cuando iba a dictaminar la sentencia por tus acciones. Así que estamos hablando de la hora del juicio. Regresamos a San Mateo capítulo 25. ¿Qué más encontramos allí? San Mateo capítulo 25, y ahora en el versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Apocalipsis 14, versículo 7, la hora del juicio ha llegado, mensaje del primer ángel. ¿Qué cosa significa? Que cuando se proclaman los mensajes de los tres ángeles y la gente escucha, está empezando su juicio. Si la gente escucha el mensaje del llamado de Dios, el mensaje de los tres ángeles, y rechaza el evangelio, solo está perdiendo el beneficio de tener como abogado a Cristo para esta hora del juicio. Pero el que recibe el mensaje inmediatamente, Jesús se presenta como su abogado. Muchos temen a la hora del juicio porque piensan que se van a enfrentar en este juicio contra Jesús. Sí, eso es lo que pasa. Olvidan que el juicio es para defender su caso. ¿Puedes entender esto? Fíjate en esto. Supongamos que cometiste un error y de pronto la policía te lleva y dices, ¿qué hice ahora? Pero yo no soy culpable en todo esto. Muy bien. Viene la policía y te arresta y te lleva. Llegas a la dependencia y ahí se te dice, ¿quieres un abogado? Sí, yo quiero mi abogado al instante, porque necesitas a alguien que te defienda. Y entonces haces llamar tu abogado para que te defienda. El beneficio en este juicio, ¿para quién tiene que ser? Para ti. Dios quiere que entiendas eso. Cuando dice temed a Dios y dadle gloria porque la hora del juicio ha llegado, te está diciendo teme el hecho de que vayas a salir de esta hora del juicio rechazando a tu abogado y lo pierdas todo. Así que ese temor te hace buscar inmediatamente tu abogado. ¿Te diste cuenta? Entonces vienes por el temor hacia Jesucristo y buscas un refugio en Él. Así que entonces cuando conoces de las profecías, despiertan tus temores porque te vas a enfrentar a un momento en que se va a decidir el caso de tu vida. Rápido corres a Cristo, lo tomas como tu abogado defensor. Y entonces Él va a responder en favor tuyo en el juicio y te va a decir lo que tienes que hacer. Así pues entonces, cuando llegó el momento de ajustar cuentas, la hora del juicio, a partir de 1844 en adelante, entonces comienzan los ajustes de cuentas. Y cuando Cristo viene, allí se te dice, ¿qué hiciste con lo que te di? Fíjate lo que dice acá. Versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, 2 más he ganado. Muy bien, le dijo su señor, bien buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste.
Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Ahora fíjense, este hombre vino acusando a Jesús. ¿Y qué le dijo? Te conocía que eras hombre duro, que tú recoges donde no sembraste y ciegas de donde no esparciste. Ahora, eso es mentira. Dios nunca exige si primero no te da capacidad. Hemos visto al principio que dice según su capacidad. Solo Dios exige de nosotros lo que primero nos dio. De gracia recibisteis, dad de gracia, dice Mateo 18. Ahora, en Isaías capítulo 55, fíjate lo que dice el Señor, para que se pueda entender que Dios nunca exige más allá de lo que Él capacitó. Dios no es injusto. Así que cuando éste le decía, sabía que eras hombre duro, estaba mintiendo, estaba haciendo una acusación contra Dios. Verso 11 dice, 10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que primero harta la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual le envié. Fíjate lo que Jesús está haciendo acá. Está comparando y está diciendo, primero mando la lluvia, mojo la tierra y hago que la semilla germine, y solo después de eso el agua vuelve a ser vapor. Así que tiene su cumplimiento y luego lo compara con su palabra. Así primero es mi palabra, llega al hombre y una vez que entra dentro de su mente, dentro de él, hago que esa palabra le enseñe lo que tiene que hacer y luego que le he enseñado lo capacito para que se enfrente a la vida, para que pueda lograr todo lo que es necesario lograr. Recién ahí yo exijo de él lo que yo le di. Así que Dios solo exige lo que él sembró en ti. Quiere que tú respondas de acuerdo con la capacidad de conocimiento que te da. Así que es hora de llenarse del conocimiento para no enterrar el talento. Dios le ha dado a cada persona talentos. Unos talentos que vienen de nacimiento y otros que vienen por obtención. Los obtienes a medida que lees más y más. Pero aún el que ha traído de nacimiento necesita ser ejercitado y para eso necesitas capacitación de cómo se hace. Si tú no buscas eso en la Biblia, no lo descubrirás. Y pronto Satanás te hará creer que tú tienes talento para otra cosa. Te va a hacer mirar en el espejo y si eres bello, te va a decir, tú deberías de estar metido en tal cosa. Anda, sírveme a mí, endiáblate, porque ese es tu lugar. Va a quererse aprovechar de ti y si te ve con capacidades intelectuales, te va a engañar y te va a decir, puedes hacer mucho allá en el mundo. En el mundo de él va a querer que tú le des tu vida y te va a echar a perder. Antes de que eso pase, toma la Biblia para que sepas cuál es el verdadero camino correcto que Dios espera de ti, que es muy distinto. Ahora, te pregunto, siendo que Dios te capacita así, para luego exigir de ti de lo que te capacitó, es obvio, porque tú le enseñas a alguien, quieres que responda, porque quieres lo mejor para que se defienda en la vida. Así también Dios exige de ti recién eso. ¿Dónde está la dureza? Pero habían grupos de personas, en el libro de San Juan capítulo 6 se nos dice, que cuando escucharon a Jesús le dijeron estas palabras. San Juan capítulo 6, versículo 60. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Imagínense, Jesús les había dicho a todos estos discípulos, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en sí mismo. ¿Sabes qué les estaba diciendo? El que se llena de mi palabra, que es su carne y su sangre, va a tener la vida dentro, es decir, va a saber cómo vivir la vida. Eso le está diciendo. Porque la pregunta suprema de todo ser humano cuando despierta la realidad de la vida es, ¿qué es la vida? ¿Quiere saber? El adolescente pregunta, ¿qué es la vida? Está en su derecho de preguntar. Y Jesús dice, aquí está la vida. En este libro se te enseña cómo tienes que desempeñarte en la vida, cómo ser útil. Ahí se te forma la personalidad que tanto buscas. Cuando tú no lees la Biblia por tus prejuicios que te han metido de que la religión, que tanta cosa, vas
y buscas que te enseñen en un seminario qué cosa es la vida, cómo desarrollar la personalidad, cómo ser seguro, cómo desenvolverte, suelta tus cadenas y te vas a meter en camisa de 11 varas porque el que te esté enseñando allí ni siquiera está capacitado para saber lo que es la vida. Pero se da las ínfulas y solamente te guía hacia sus intereses de él. Lo que él sentía te lo traspasa a ti y te malogra el cerebro. Y tú crees que eres seguro cuando te sales de esas academias. Vas, te presentas a un trabajo, piensas que porque hablas delante de ellos ya eres seguro. No, señor. ¿Por qué? Porque pronto comienzas a dedicar tu vida a la maldad. Tu supuesta seguridad la utilizas para la perversión. Eso es lo que te pasa. En cambio, cuando aprendes con Dios, tu seguridad se basa en hacer cosas que van a traer desarrollo, crecimiento, potencial, y tu nombre sonará por los siglos de los siglos sin fin. Tú eliges, tú lo decides. Dios no te va a obligar para que digas como este hombre te conocía que eras hombre duro. Pero fíjate cómo el Señor le contesta en la parábola de Lucas 19, y allí viene la comparación para que encuentres el paralelismo de las dos. San Lucas capítulo 19, fíjate lo que dice acá. Cuando llama a los siervos, y entonces este siervo viene y le dice, yo te conocía que eras hombre duro. Versículo 20 en adelante, dice, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Fíjate lo que le dijo, ¿eh? Y entonces el Señor le respondió, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Ajá, fíjate lo que estaba diciendo aquí el Señor. Como tú has dicho eso de mí, has dicho que soy duro, que recojo donde no esparcí y que cosecho donde no sembré, ya que tú lo dices, por esa misma razón que tú pensabas así tan mal de mí, debiste tener más cuidado, porque ahora sí voy a ser severo como tú creíste, porque al pensar que yo era severo, por lo menos eso debió moverte para tener que actuar correctamente. Oiga, hay mucha gente que hasta el día de hoy dice eso. Muy dura es la profecía, me asusta, me da miedo, por eso no quiero escuchar. En cambio lo escucho al que me habla de amor, que me dice que Dios me ama, que todo está bien. Muchos de los que dicen eso no es porque en realidad sean sinceros, sino porque les gusta lo malo y quieren que Dios les diga que aún así los sigue amando y que no hay por qué preocuparse. Este tipo de personas son los que al final terminan diciendo, no, Diosito es muy duro, Diosito es muy castigador. No. Por eso yo no me meto mucho con la Biblia, no me meto mucho con la iglesia, no, jugar con Diosito tampoco. Imaginen, parecen buenos cuando hablan, parecen sabios cuando hablan, parece que estuvieran eligiendo lo correcto. Mentirosos. Lo único que están haciendo es, como este hombre, culpar a Dios de lo que Dios no es. Dios es un ser lleno de amor que te da instrucción para que triunfes, pero su instrucción jamás va a coincidir con tus gustos y deseos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere satisfacer gustos y deseos. Dios quiere darte éxito, felicidad, triunfo. Y eso no se logra con gustos y deseos, sino con esfuerzo. Cuando a eso se llega, recién eres triunfador. ¿Te diste cuenta? Y por eso el Señor sigue diciendo, sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que riego y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Es increíble. Ahora el Señor estaba enseñando aquí una gran lección y estaba diciendo claramente a los que debían de servir, comenzando por los que dirigen la obra, ¿por qué no pusiste mi dinero en manos de aquellos que podían hacer lo que tú no podías? ¿Por qué te cerraste? ¿Por qué después de que todavía me dices que soy duro, no quieres predicar mi verdad como es, no quieres anunciar los 3 ángeles, prefieres esconderlos y quieres tú un mensaje suave que diga simplemente amor, 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 en lugar de hablar del verdadero amor, que es la enseñanza de las leyes de Dios, el volver por los caminos de Dios, por las profecías? Para remate todavía, ¿escondes mi dinero? ¿Me acusas de duro?
Y a través de mis mensajeros das a entender que yo soy una persona dura y que recojo donde no he sembrado. Porque aunque sea, en lugar de tú recibir ese diezmo y esas ofrendas, ¿por qué no dejaste que se lo dieran a los que podían hacer si tú no podías? Si tú eras inútil, ¿por qué no dejaste que el que era útil lo pudiera hacer? Ahora sí, en la parábola Jesús estaba hablando muy fuerte. Y fíjate por qué estaba hablando así. Luego sigue diciendo el Señor que Él cumpliría un trabajo que había advertido. En la parábola de San Lucas, capítulo 19, nos dice, versículo 14, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciéndole, no queremos que éste reine sobre nosotros. Jesús ahora se estaba dirigiendo a los dirigentes de su pueblo, a aquellos que eran los judíos, que estaban allí en cargos. Jesús no estaba escondiéndose, estaba siendo claro, estaba dando un doble mensaje, tanto para los dirigentes, bien separadito, como para los laicos. Y ahora, fíjate lo que les dijo después, porque esos eran los que decían que él era duro. Verso 27, y también a aquellos mis enemigos, mira cómo los llama el Señor, ¿eh? Muchos dicen, no, Dios no le llama enemigos a todos aquellos que son sus hijos, ¿cómo les va a llamar así? Pero acá les dice sus enemigos. Mis enemigos todavía dice. Hay cientos que Dios no tiene enemigos, el cristiano no tiene enemigos, acá dice otra cosa. Acá dice que sí hay enemigos. Y se está refiriendo a sus conciudadanos, los del mismo pueblo, que no quisieron que Él reine sobre ellos. Fíjate en esto y abre tus ojos bien. Cuando Jesús estaba hace 2000 años, Jesús debió haber sido reconocido de inmediato por el conocimiento y la sabiduría que poseía y debieron de haberlo puesto en el lugar que debía de estar. Estos dirigentes sabían, estaban conscientes de que alguien que trajera el conocimiento y la sabiduría debía de ser quien condujera al rebaño y que lo llevara por pastos verdes. ¿Por qué? Porque ese alguien estaba siendo conducido por Dios. En este caso era el Hijo de Dios. Hoy por hoy son los mensajeros del Señor. Es increíble. Pero a pesar de que vieron eso, estos avarientos prefirieron esconder el talento y la mina. No quisieron dar a los banqueros, que en este caso era Jesús. Rechazaron. Y una vez que rechazaron, para remate del asunto, le dijeron al pueblo, no lo apoyen. Y dejaron a Jesús solo y sin apoyo. Lo dejaron al abandono. Esta gente se hizo enemiga por eso. Por eso Jesús les llama a sus enemigos. ¿Te diste cuenta ahora? Pero la pagan bien caro. Porque como el perro del hortelano, no comieron ni dejaron comer. Qué feo, ¿no? Si no estuviera explicado así, nadie lo diría. Termina diciendo así. También aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Interesante. Fíjate en esto. Se supone que reinar significa esto, enseñarles la palabra y que la obedezcan. Ellos debieron aceptar que Jesús reinara sobre ellos. Debieron ser humildes. Si Él conoce, si Él sabe los secretos del reino, ¿quién mejor que Él para que nos conduzca? Pero no quisieron. Se cerraron y dijeron, este no va a reinar sobre nosotros. No vamos a unirnos con Él. Jamás. Nunca va a pasar ese día. Tú no vas a reinar sobre nosotros. Qué lamentable. Hoy por hoy en el pueblo del Señor puede ocurrir lo mismo. Cuando se rechaza a los mensajeros que Dios ha puesto, a aquellos que traen la palabra de verdad, a aquellos que traen la instrucción que está escrita, cuando no queremos que ellos conduzcan y les cerramos el paso y hablamos contra ellos y decimos lo que no debemos,
y tratamos de hacer desprestigiarlos con cualquiera, hacerlos quedar mal, estamos cumpliendo al pie de la letra ser enemigos de Dios. ¿Te diste cuenta? Todos los que se oponen a la proclamación del tercer ángel que está siendo llevada ahora a través de estos temas, todos esos son enemigos de Jesucristo. Y un día, cuando el Señor aparezca, Él va a decir: tráiganmelos a todos esos que no quisieron que yo reine sobre ellos. Decapítenlos. Aquí Jesús está hablando fuerte, ¿eh? Ni creas que no. Estamos en la segunda parte del Evangelio. Y el Señor va a dejar en claro qué cosa es la verdad. Y los que son de la verdad se unirán con aquellos que llevan la verdad y se darán la mano y trabajarán al unísono, aunque les digan divisionistas, separatistas. Todos esos inventos patrañosos quedan en el piso a pisotearlos porque no sirven. Y los fieles aceptarán ser guiados por quien lleva el tercer ángel. Y lo aceptarán, se unirán con él y en el día final recién se darán cuenta de que eligieron el lado más correcto. ¿Es así? El Señor, para estos últimos días, ha puesto su guía, ha puesto su rey, y Dios quiere que la verdad vaya detrás de él. Aquí está el rey. Este es el libro que manda. Todos los que sigan fielmente a Jesús estarán siguiendo al rey. Tú decides, querido hermano, de qué lado te vas a poner. Si tus prejuicios, si tus ideas preconcebidas hacen que te apartes de la guía, estarás perdido. No habrá oportunidad. Que Dios nos ayude y nos bendiga para que podamos atesorar estas palabras en nuestra mente y en nuestro corazón y que sean el motor que impulse nuestras acciones. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bendito Padre que moras en los cielos, te agradecemos por las palabras que nos has dado y te rogamos que nos ayudes a atesorarlas en la mente y en el corazón. Que tú seas, Señor, nuestro guía, que a través de tu palabra nosotros podamos saber cuál es el camino para andar por él, a fin de que podamos, Señor, andar por las sendas que tú has trazado para tu pueblo. Y así podamos obtener, Señor, todos los beneficios que tú quieres para nosotros como pueblo. Tú nos has prometido, Señor, que seremos especial tesoro sobre todos los demás reinos y que seremos reyes y sacerdotes para ti y para tu Padre. Por eso te rogamos, Padre Santo, que tú, Señor, seas el que nos guíe, que tu palabra sea para nosotros la guía de nuestras vidas. Quédate ahora con nosotros y guárdanos en tu amor, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido una parábola más. Hay que atesorarla y guardarla en el corazón, puesto que estas palabras de esta parábola se aplican especialmente para nuestros días. No te olvides, estamos en Face, estamos en Twitter, estamos en YouTube, a través del canal El Último Llamado Divino. Estamos también a través del Magazine de Buena Fuente con las profecías de Daniel y el Apocalipsis. Estamos en YouTube 9 y 3 de la tarde con Daniel y el Apocalipsis. Estamos en Radio Líder 5 de la tarde. Allí tenemos los temas de parábolas y enseñanzas de Jesucristo. AM 1240, FM 987. Estamos también a través del hashtag del Último Llamado Divino y el departamento de publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino. Dios te bendiga, querido hermano. Amén.